Bueno, buenas tardes a todos, estimados miembros de la mesa, miembros del Foro Histórico, queridos amigos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este salón de actos del Instituto de Ingeniería de España. Un saludo también a los que nos están viendo, a los que nos estáis siguiendo por streaming. Para mí es un honor y un privilegio darles la bienvenida a esta jornada sobre el ecosistema de innovación, Málaga Tech Park y el Encuentro de las Telecomunicaciones, que con gran acierto ha organizado el Foro Histórico de las Telecomunicaciones del Colegio Oficial y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, por lo que les felicito y doy las gracias. En la jornada de hoy vamos a celebrar el tremendo desarrollo y la evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones en nuestro país, con un foco particular en el dinámico e innovador entorno que se ha creado en la ciudad de Málaga, un referente a seguir. El Málaga Tech Park, en colaboración estrecha con la Universidad de Málaga, se ha convertido en uno de los principales motores de la economía y la innovación en España. Este parque no solo ha atraído a más de 650 firmas, 650 empresas, varias de ellas internacionales, que han establecido ahí sus sedes y centros de investigación y desarrollo, sino que también ha sido catalizador en la creación de más de 24.000 empleos, contribuyendo, como decía, de manera significativa al tejido económico y social de la región. Hoy vamos a tener el privilegio de escuchar a los gestores empresariales, académicos y de la administración que han estado y están en primera fila haciendo posible este impresionante crecimiento y que nos hablarán de las piezas que conforman ese ecosistema de innovación malagueño. Nos acompañan Alicia Izquierdo, concejal de Innovación del Ayuntamiento de Málaga, en sustitución del alcalde, que en el último momento no ha podido asistir. El director general del Málaga Tech Park, mi querido Felipe Romera, los presidentes del Club de Directivos del Parque y el de la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación, Antonio Gómez Guillamón y Ezequiel Navarro, respectivamente, y el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Málaga, Fali Godoy. Vuestras experiencias y visiones son esenciales para entender no solo el pasado y presente del Málaga Tech Park, sino también para vislumbrar las oportunidades y los retos futuros. En un momento en que la innovación se encuentra en el corazón del desarrollo económico global y es la palanca fundamental para crear riqueza, Málaga no solo se posiciona como líder nacional, sino también como un fuerte competidor en el escenario internacional. La colaboración público-privada entre los agentes que estáis liderando, como universidad, las empresas, la administración local y regional, las instituciones, es un modelo ejemplar de cómo las sinergias y la suma de esfuerzos pueden propulsar a una ciudad y a una región hacia adelante. Me gustaría destacar que la ingeniería de telecomunicación es un elemento base en la innovación tecnológica, gracias a su sólida trayectoria, su notable versatilidad y su amplia proyección hacia el futuro. La ingeniería de telecomunicación no solo fundamenta las bases de la comunicación y la información moderna, sino que también adapta sus métodos y técnicas a nuevos desafíos y oportunidades emergentes, lo que la posiciona como una disciplina clave en cualquier ecosistema de innovación. En el Málaga Tech Park, como en tantos otros contextos, nuestra ingeniería ha demostrado ser un motor de cambio y progreso, facilitando el desarrollo de soluciones innovadoras que responden a las necesidades de nuestra sociedad. Por ello, sí que lanzo una llamada. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, lo hablábamos ahora, por seguir atrayendo jóvenes estudiantes a nuestra profesión. Nos hace falta aumentar las vocaciones tecnológicas, especialmente entre las mujeres, para poder contar con profesionales a la altura de los retos tecnológicos que tenemos por delante. El apoyo del colegio a Málaga Tech Park y a las jornadas como esta refleja nuestra convicción de que la sinergia entre diferentes ámbitos es clave para el avance y el desarrollo de nuestras comunidades y del país. Estamos orgullosos de ser parte de esta evolución y continuaremos promoviendo espacios de encuentro como este que permitan compartir conocimientos y experiencias que nos enriquezcan a todos. Termino agradeciendo de nuevo a los colegas del Foro Histórico de las Telecomunicaciones el esfuerzo que habéis dedicado para la organización de esta sesión. Gracias a los ponentes por su participación, Alicia, Felipe, Ezequiel, Antonio y Fali, y a todos ustedes también por acompañarnos. Y damos comienzo ya a la jornada y cedo la palabra a Alicia Izquierdo. Muchas gracias.
Bueno, pues buenas tardes. Me presento como concejala del área de innovación y promoción de la ciudad de Málaga, pero también como ingeniera de telecomunicaciones, de lo cual también pues pienso que es muy importante. Quería contaros así brevemente la transformación que ha sufrido Málaga en los últimos 25 años. Eh, Málaga parte hace 25 años pues, de una ciudad que era la puerta a la Costa del Sol, o sea, muy centrada en turismo. En aquella época, y por aplicarlo al mundo de las telecomunicaciones, hace 20 y tantos años yo termino la carrera y no hay trabajo en Málaga. Y hay que desarrollar el trabajo de telecomunicaciones pues fuera de Málaga. A día de hoy, pues estamos hablando de un ecosistema donde la ciudad se está comportando con una mentalidad de startup, adoptando la agilidad y la voluntad de probar nuevas ideas. Es un ecosistema innovador. Se habla del Málaga Valley, compuesto por empresas de alta tecnología, startups, universidades, laboratorios. En el Málaga Tech Park, concretamente, hay más de 650 empresas actualmente trabajando en telecomunicaciones, en tecnología financiera, fabricación de componentes y desarrollo de software, y ejemplifica ese entorno de colaboración. Desde hace años, Málaga se centra en este desarrollo de enfoque en la innovación. En 1992 se define su primer plan estratégico, en el que se intenta, el objetivo es impulsar y fomentar un ecosistema de innovación en la ciudad, centrándose en cultura y tecnología. Otro ejemplo, hace 20 años en Málaga no había museos, no había hoteles. O sea, esto es muy interesante de ver también la transformación de la ciudad. Una de las herramientas más importantes que juega papel en esta transformación es en la Fundación CIEDES, que es una fundación integrada por las principales instituciones y entidades de la ciudad. Aquí es donde se pone de manifiesto la colaboración público-privada de todos los diferentes roles importantes dentro de la ciudad. Sobre todo enfocándose en el desarrollo de la ciudad y se promueve pues, la transferencia del conocimiento. La Fundación CIEDES trabaja en definir la visión estratégica y planificadora de la ciudad. Por primera vez, todas las instituciones y los principales agentes económicos y sociales de una ciudad unen sus fuerzas para trabajar conjuntamente en el futuro. Es una actividad bastante pionera cuando empieza la Fundación CIEDES en Málaga y, bueno, a la vista está que ha estado dando sus frutos. El año pasado, la Fundación CIEDES, junto con el Ayuntamiento de Málaga, presenta el nuevo Plan Estratégico de Málaga 2030, cuyo título es Málaga Innovadora y Digital, completamente centrada en el desarrollo innovador. En 2006, también una actividad que también fue pionera por la parte de la ciudad, se crea un departamento dentro del ayuntamiento dedicado a la innovación, digitalización, promoción y captación, que es la concejalía que yo ahora gestiono. Pero esta concejalía empieza en 2006, que también fue bastante innovador por parte de Málaga, centrar una concejalía dentro del ayuntamiento hacia la innovación. Esta concejalía durante todos estos años, más de, bueno, ya casi 20, pues ha estado liderando proyectos pilotos de energías renovables, de movilidad, de eléctrica y biogás. Se han hecho proyectos muy interesantes estos años atrás, como el proyecto piloto Endesa Smart City Living Lab del 2009, el proyecto de movilidad eléctrica Zen2All del 2012 al 2015, donde había con Mitsubishi fue un acuerdo de coches eléctricos por toda la ciudad, el proyecto Victoria también, que fue un proyecto clave, y instalaciones fotovoltaicas municipales. ¿Vale? Se ha estado trabajando desde aquella fecha en que se define este departamento hacia una ciudad inteligente, una Smart City, pero sobre todo con el foco de mejorar la vida de los ciudadanos. Nosotros entendemos, y entiendo que casi todo el mundo entiende, que la tecnología está para mejorar y facilitar la vida de las personas y, en nuestro caso, pues la vida de los ciudadanos que hacen uso de una ciudad inteligente. Se ha reconocido este trabajo que se ha hecho en Málaga durante estos años, donde en 2020 Málaga fue honrada con el título de Capital Europea del Turismo Inteligente. También actualmente tenemos la distinción de turismo inteligente otorgada por Segitur, donde se están trabajando los diferentes pilares de desarrollo definidos por Segitur, y se sigue trabajando pues, para atraer más visitantes y más turistas a la ciudad y que tengan también pues, una experiencia de ciudad cómoda. Uno de los puntos más importantes también de todo este desarrollo de la ciudad ha sido el Málaga Tech Park,
que es uno de los parques empresariales más dinámicos y atractivos a nivel internacional, donde tiene un ecosistema muy interesante de pymes, grandes empresas, startups, investigadores e incubadoras. El ecosistema que se crea aquí para impulsar la competitividad de las empresas en diferentes aspectos, sobre todo en el desarrollo de procesos de negocio y de producción, los productos y servicios y, bueno, siempre con el foco en el ámbito tecnológico. Además de esto y en paralelo, el Ayuntamiento de Málaga, junto con la Junta de Andalucía, dio vida a la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación, que tenemos aquí también presente en la mesa, donde se crea el primer nodo de una red nacional de polos de innovación para fomentar el crecimiento y la consolidación de la industria generadora de tecnologías digitales en España, donde nos centramos principalmente en microelectrónica, tecnologías digitales aplicadas a la industria 4.0, sistemas aeronáuticos y salud. Además de todo esto, dentro del Málaga Tech Park tenemos el club de ejecutivos dentro del parque tecnológico, tenemos la Universidad de Málaga, tenemos AMETIC, el Barcelona Supercomputer. Con todo este ecosistema, el objetivo es atraer más de 500 millones de euros de fondos europeos para la economía malagueña y andaluza y generar un entorno de riqueza. Los objetivos que tenemos entre todos es generar más de 900 empleos directos y más de 3.000 puestos adicionales en empresas adyacentes, lograr un crecimiento del 15% en la facturación de las compañías involucradas, registrar más de 300 patentes, aumentar un 30% el número de doctores industriales y crear más de 100 compañías con base tecnológica. Todo este trabajo que se está haciendo con los diferentes jugadores dentro de Málaga tienen un objetivo claro, que es aumentar también el tejido productivo. En definitiva, Innova IRV es un faro de innovación para Málaga, pero también para toda la región. Luego, además de todo esto, recientemente pues Málaga se está posicionando como una ciudad atractiva también para las grandes corporaciones. Es un ecosistema tecnológico vibrante donde recientemente pues hemos recibido Google en concreto no es una recepción, sino que es una adquisición de una de nuestras startups de ciberseguridad, que se llamaba Virus Total. Y bueno, pues ahora mismo tienen un espacio de 2.500 metros cuadrados donde no solo están desarrollando la ciberseguridad de Google, sino también se hacen un montón de actividades de interactuación con el resto de la ciudad. Se dan cursos de formación, charlas, talleres, mentorías. Están muy involucrados con la ciudad. De la misma forma, Vodafone decide poner su centro de I+D+I a nivel global en Málaga, donde se han generado más de 600 puestos de trabajo y donde también Vodafone interactúa muy intensamente pues, con la ciudad. Hay cursos formativos de 5G, etcétera, en diferentes puntos de la ciudad. DECRA también es un hub global de tecnología de la información en Málaga, Oracle, IPAM, EY, un montón de empresas ya de grandes corporaciones ya tienen su sede en Málaga y se están desarrollando. ¿Qué genera todo esto? En resumen, pues solo en 2023 más de 18 empresas internacionales decidieron establecerse en Málaga, lo que ha generado un potencial de 1.027 puestos de trabajo en solo un año. Si nos fijamos en el último horquilla de los últimos 5 años, son más de 90 compañías, generando un total de 7.000 puestos de trabajo puramente tecnológicos. Si lo miramos de las mediciones que ha hecho COTEC, la Fundación COTEC, en el mapa del empleo tecnológico, en la última década se ha multiplicado por 2,2 veces la fuerza laboral de las tecnológicas en Málaga. Hemos pasado de 8.000 a 19.000 puestos de trabajo tecnológicos, principalmente sector TIC. Bueno, esto no queda aquí. Recientemente tenemos la noticia de que el AIME, que es el prestigioso Centro de Investigación de Microelectrónica, ha elegido Málaga como su segunda sede mundial. Esto nos va a generar otros 450 puestos de trabajo altamente cualificados en microelectrónica y una inversión muy importante dentro de la ciudad. Seguimos trabajando de las ciudades. Yo sé que es mucha información y muchos puntos, no solo en lo que ya tenemos, sino que tenemos que seguir trabajando en el futuro y que toda esta ciudad que se está generando sea una ciudad amigable y fácil vivible, ¿vale? Entonces seguimos trabajando en proyectos de transformación para la ciudad. Uno de ellos es la transformación de nuestra administración electrónica,
Tenemos ahora un ecosistema muy vibrante y muy tecnológico de empresas que están viniendo internacionales, pero nosotros como ayuntamiento tenemos que estar a la altura, estamos en plena transformación. Tenemos también un proyecto centesimal, que son centenares de edificios con miles de sensores en toda la ciudad. Estamos construyendo, industrializando el concepto de ciudad inteligente para poder gestionarla de forma completa. Estamos trabajando en nuestro gemelo digital. En definitiva, seguimos trabajando por definir una ciudad, no solo con la bonanza que se está generando a nivel tecnológico, de empleo tecnológico y de ecosistema vibrante desde un punto de vista empresarial, sino que esta ciudad también sea muy agradable y muy vivible para todos los malagueños, no solo los tecnológicos, sino los no tecnológicos. Entendemos que en ese viaje hacia adelante la tecnología pues, juega un papel fundamental, es una herramienta fundamental para construir un futuro mejor. Como comentaba antes, la tecnología está para facilitar la vida de las personas y nosotros vamos a seguir implementándola en toda la ciudad de forma transversal. Muchas gracias. Bueno, yo creo que voy a ir pasando la palabra. Creo que ahora tenemos el punto entre Antonio Gómez Guillamón y Ezequiel Navarro para hablar del ecosistema de innovación del Málaga Tech Park, ¿correcto? Sí. Muy bien. Pues, ¿quién empieza, Ezequiel? Todo empieza por el club, ¿eh? Todo empieza por el club, todo empieza por los empresarios. Bueno, no es cierto. Realmente hay una presentación... Aquí es, sí. Realmente, como estaba explicando la teniente alcalde, la concejala Alicia, hay diferentes actores muy importantes en lo que es la Málaga hoy en día, de la Málaga de cuando algunos de nosotros empezamos, en mi caso fue hace ya 26 años, en el 97, pero el parque, como hemos oído, pues lleva ya prácticamente desde el 92 funcionando y hay diferentes actores que van entrando, ¿no? Lógicamente está nuestra Universidad de Málaga, está el Ayuntamiento de Málaga, que ha tenido una labor de alguna forma de concienciación, de puesta de la estrategia, de puesto el foco y el rumbo al que debemos seguir, del parque en sí, del parque tecnológico, con su equipo de gestión, que es un equipo de gestión muy versátil, que es capaz de cubrir de alguna forma todos los focos a los que prestar atención y que además es un parque tecnológico que no solamente es un ente aislado, es un punto de conexión con las redes de los parques tecnológicos nacionales e internacionales. Pero luego está, por supuesto, el cómo perciben y cómo desarrollan y cómo se desenvuelven los empresarios que hay en nuestro parque tecnológico. Cómo respiran, qué es lo que sienten, qué nivel de compromiso adquieren, ¿no? Lógicamente la historia del parque es una historia ya larga y cuando empezó con alguna gran empresa multinacional en la sede principal del parque, pero nació también con algunos proyectos locales que venían, además estábamos recordando en la comida, de lo que había sido Fujitsu, el centro de I+D Fujitsu, que colocó estratégicamente una empresa para todo lo que era temas de ensayos y certificación, una empresa para tecnologías de las telecomunicaciones o tecnologías TIC, pero también una incubadora donde empezaban a hacer proyectos locales, ¿no? Emprendedores locales pues que veían que el parque tecnológico les daba el lugar donde desenvolverse y a partir de ahí pues podían empezar un proyecto desde una incubadora desde el principio, ¿no? Si hago un forward y me voy hasta el día de hoy, dentro de estas empresas y los directivos que están aquí, están dentro conviviendo en el parque tecnológico, podríamos ver como dos familias. Uno, aquellos jóvenes empresarios que empezaron en aquella incubadora o que fueron desarrollándose o aterrizando desde el ámbito local en el parque tecnológico, que hoy en día pues están liderando empresas que son internacionales, que son empresas ya no pymes, ya superaron esa barrera de la pyme, son empresas de tamaño intermedio, son empresas que son líderes en su nicho de mercado, en su tecnología, en la actividad, líderes incluso internacionales. Eso es una familia de empresas, de directivos y empresarios en ella, y hay otra familia también muy importante, que es todas las multinacionales que han ido aterrizando en el parque. En algunos casos, adquiriendo alguna de estas empresas que nacieron de forma emprendedora en el parque tecnológico, otras porque han visto que Málaga les ofrece el ecosistema ideal para desarrollarse o para poder, desde Málaga, dar servicios a su red empresarial en cualquier lugar del mundo. Puedes pasar. Sí. Para la flecha de abajo.
Ah, vale. Ok. Bueno, estas son las grandes cifras del parque. Hoy en día el parque, en cuanto a empresarios, como estaba explicando, pueden convivir esas dos familias. Aquí se ven las grandes cifras del parque, que de alguna forma Alicia ya las ha ido describiendo. Y estos empresarios, de alguna forma, sí vimos que, aunque desde el principio se estaban relacionando entre ellos, bien pues porque tenían empresas con un posicionamiento en cuanto al sector afín, de alguna forma estaban generando clúster, bien porque se conocían o habían nacido en el mismo entorno, que podía ser la incubadora de empresas, bien pues porque eran prácticamente vecinos, sí que veíamos que faltaba un elemento aglutinador que reuniese al menos aquellas empresas o aquellos directivos, aquellos empresarios con empresas más relevantes, que los uniese y que les pusiese a trabajar, les pusiese de alguna forma objetivos y una forma de trabajar que fuese común para todos ellos, ¿no? Es ahí como nace el club de directivos, Club Málaga Tech Park Execs, que nace además, curiosamente, durante la época de la pandemia, en pleno confinamiento. En pleno confinamiento, cuando todos estábamos encerrados en nuestra casa o yendo a la oficina muy de cuando en cuando, sí que de alguna forma se despertó la necesidad de mantener la relación y los lazos que hasta aquel momento los podíamos mantener en la cafetería o en algún evento o en algún acto que se ocurriese en el parque tecnológico o en la ciudad, pero como nos habíamos quedado huérfanos de todos aquellos lugares o espacios de encuentro, pues bueno, pues se hizo una convocatoria, se hizo desde la sede del parque tecnológico, desde el propio Felipe Romera. Ezequiel fue nuestro primer presidente, la primera persona de alguna forma que hizo esa llamada general. Se hizo una convocatoria a aquellas empresas o directivos que ocupaban las posiciones más relevantes, y la curiosidad o la sorpresa fue que prácticamente todo el mundo encontró luego para conectarse. Todos los que fueron convocados, no sé si todos, pero un alto porcentaje de ellos, de los que fueron convocados para unirse a aquella reunión por Teams o Zoom, no me acuerdo qué sistema utilizamos, pues se conectaron, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando decidimos que había que potenciar esa relación que nacía digitalmente, aunque todos conviviésemos en un mismo espacio, estaban haciendo digitalmente para convivir de una forma o hacer proyectos o tener un propósito conjunto. Y con eso nace, pues aquí vemos un poco la definición, ¿no?, de esa alianza empresarial entre los CEOs, directores, ejecutivos, que lo que buscaban al final es reforzar esos vínculos, esos lazos, para bien poner en marcha proyectos de innovación, proyectos en colaboración, o para bien para poner proyectos en marcha, proyectos conjuntos que fuesen en beneficio de todos, ¿no? Aquí se ve un poco el elenco de logos o de empresas que hoy en día forman parte de este club. Como podéis ver, es un poco un tutti frutti aquí. Vemos una ensalada de logos de grandes empresas, grandes multinacionales, junto con empresas que a lo mejor conocéis menos porque tienen un ámbito local, pero que son muy conocidas en el ámbito, en el sector, en el segmento de tecnología en el que están trabajando. Y cuando nos pusimos a trabajar, decidimos que primero había que tener unos objetivos. El primero era reforzar nuestros lazos, los lazos entre nosotros, los vínculos que nos unían, hacer que esos lazos sirviesen para conocer mejor qué es lo que estaba haciendo cada empresa, cómo de alguna forma, en muchos casos no era necesario salir al exterior para buscar aquel que podía colaborar contigo o complementarte en el ámbito que tú querías desarrollarte o querías contratar. También necesitábamos de alguna forma conectarnos con todo el ecosistema local, de la ciudad, de la provincia, porque cada uno podía tener sus lazos, pero no los lazos conjuntos. Y luego teníamos todos problemas parecidos, los problemas que hoy en día tenemos todas las empresas del mundo de la tecnología, que es el talento, la retención del talento que tenemos y la captación del talento que necesitamos incorporar, bien sea de nuestro entorno, en el caso nuestro es la Universidad de Málaga, o bien sea del talento internacional, ¿no?, el talento que somos como ciudad capaces de atraer. Y pusimos en marcha 4 grupos de trabajo, son los que estáis viendo aquí en pantalla. El primero es el que necesitábamos para darnos eco de lo que estaba ocurriendo en el parque tecnológico. Necesitábamos un grupo que trabajase en todo lo que fuesen acciones de visibilidad, aumentar la visibilidad que teníamos. Mientras más visible sea lo que hacen las empresas del parque, más visible será o más eco podrá tener el ecosistema que tenemos alrededor. Y me gusta mucho hacer la comparación entre las denominaciones de origen y las bodegas,
que las grandes bodegas refuerzan la denominación de origen y la denominación de origen hace más fuerte a sus bodegas. Bueno, pues desde el Grupo Visibilidad somos como la denominación de origen de nuestra Málaga Tech Park o de Rioja o de Ribera del Duero. Es lo que queremos hacer desde el Grupo Visibilidad. Y ahí, en el grupo, están las empresas, y en las empresas están nuevamente, a veces están los CEOs, que son, digamos, los miembros formales del club, pero en muchos casos están los directores de marketing y comunicación de las empresas que conforman el club. Hay otro grupo de trabajo que se dedica específicamente a lo que es la dinamización del ecosistema, que no es más que establecer acciones para fomentar el conocimiento mutuo, y con esto hacemos cosas tan sencillas como cada viernes o cada cierto número de viernes por la mañana a primera hora hay una empresa de las del club que es anfitriona para que todas las demás que quieran asistir vayan a conocer sus instalaciones, sus proyectos, su futuro y aquello que están demandando del entorno en el que está trabajando. Es el grupo de refuerzo del ecosistema o dinamización del ecosistema. El grupo de talento, lo comentaba antes, eso es una función fundamental hoy en día. Necesitamos orientar mejor a nuestra Universidad de Málaga para que entienda cuál es el talento y qué tipo de formación y qué instrumentos, puentes, acciones podemos llevar a cabo para que el talento de la universidad encuentre una primera llamada en las empresas que estamos en el parque tecnológico, pero también para ver dentro de las empresas del parque qué podemos hacer para retener el talento que ya tenemos, ¿no? Y luego está el grupo de sostenibilidad. Todas las empresas, sobre todo aquellas que tienen instalaciones propias y fundamentalmente con un carácter industrial, suelen tener problemas o tienen que resolver las situaciones de energía, de tratamiento de residuos, de economía circular. Bueno, pues se trata de poner en común todas las prácticas que cada una de estas empresas está teniendo para ver si somos capaces de poner proyectos conjuntos en economía circular, en energía, en tratamiento de residuos, y darle las directrices al Parque Tecnológico o a la ciudad de Málaga para que esas iniciativas las pueda poner en marcha. Junto con ellas, con estos grupos, hay un grupo que se está creando ahora, que no es un grupo de trabajo, digamos, temático, sino que es transversal, que es el de potenciar el liderazgo femenino. Y el liderazgo femenino no es tanto de mostrar o poner en valor las directivas CEOs que tenemos en el club, porque desgraciadamente todavía son pocas. Yo creo que todavía faltan unos años para que las mujeres tecnológicas o mujeres directivas o con el talento femenino y liderazgo femenino que tienen todavía a lo mejor no han alcanzado los puestos de responsabilidad máximo en la compañía o en la representación que tienen en Málaga, pero sí es verdad que en casi todas las empresas hoy en día, en el escalón de las direcciones financieras, las direcciones de talento, las direcciones de marketing y comunicación, de operaciones, en fin, de sostenibilidad, sí que hay mucho talento femenino, y lo que estamos haciendo es darle más visibilidad a ese talento y conformándolo en un grupo de trabajo que a su vez realmente el trabajo de estos cuatro. El club además se apoya en dos grandes pilares. Uno es la propia Universidad de Málaga, con la cual trabajamos y con la cual hay un nexo de unión continuo, y por otra parte, que nació en el seno del propio club, está, bueno, pues que cuando queremos poner en marcha proyectos de innovación, había que hacerlo de una forma, en la medida de lo posible, ordenada. Y es ahí como, de hecho, creo que nace dentro del propio club de ejecutivos, nace la idea de crear el Instituto de Innovación Ricardo Valle para que se convierta en un centro de innovación donde las empresas que tienen iniciativas de grandes proyectos, en colaboración, pues utilicen los recursos que va a desarrollar el Instituto Ricardo Valle para que esto pueda ocurrir. El Instituto Ricardo Valle hoy en día es uno de nuestros grandes pilares, con lo cual tenemos el pilar de la universidad, el pilar de nuestro centro de innovación, para que junto con los grupos de trabajo sean capaces de conformar todas estas plataformas de trabajo en equipo. Pero me estoy yendo un poco a lo formal, a lo del grupo, a los pilares. Al final, realmente, lo más importante del trabajo en el club es cómo se desenvuelven los empresarios y los directivos, qué relaciones de apoyo mutuo, de entendimiento, de relaciones de vínculos más allá de los profesionales, los emocionales, los de generosidad a la hora de que todo el mundo está invirtiendo parte de su tiempo para ponerlo en el servicio común, ¿no? Yo pienso que algunos de ellos a lo mejor, y yo mismo a lo mejor luego así, le digo, bueno, es que con esta analogía de las denominaciones de origen en la bodega, pues mira, oye, si consigo
dedico una parte de mi tiempo para trabajar en la denominación de origen, pues haré que mi bodega, mi empresa, también gane en relevancia, ¿no? Pero al final eso no deja de ser un acto de generosidad, porque nunca sabes lo que tú estás esforzándote o invirtiendo en los demás, nunca sabes realmente qué retorno real tiene en ti mismo, ¿no? Con lo cual, bueno, para mí eso es la parte más importante. Si yo creo que hay algo que ha diferenciado a los directivos, empresarios del Málaga y del Parque Tecnológico, y yo creo que es una de esas claves de éxito, es la buena relación que siempre hemos tenido. Curiosamente, todas estas empresas pocas veces compiten entre ellas. Realmente nosotros competimos en un mercado global, con lo cual no tiene sentido competir con el de la acera de enfrente. Y eso hace que uno se olvide de si está poniendo sobre la mesa buenas prácticas, si está poniendo sobre la mesa o sobre digamos, su esfuerzo, su trabajo, tiempo, si está impulsando actividades. Si lo está haciendo por todos, lo está haciendo sin miedo a que, bueno, pues de alguna forma esto sea una situación de competencia. Realmente lo estamos haciendo porque realmente creemos que si Málaga, como explicaba Alicia desde el principio hasta el día de hoy, yo cuando llegué en el 97 tenía que ir explicando por ahí, cuando entregaba mi tarjeta y ponía que era de Málaga, me preguntaban siempre, ¿y qué haces en Málaga? ¿Por qué? ¿Qué pintas en Málaga, ¿no? Málaga es una ciudad de vacaciones y de turismo, ¿no? Bueno, pues hoy en día al revés. Hoy entrego mi tarjeta y mucha gente dice, ¡uy, qué suerte!, ¿no? Estás en Málaga, menudo ecosistema, menuda oportunidad que puedes tener allí para desarrollarte. Yo creo que hay, pues, los empresarios, los que ya peinamos canas, junto con los que se han ido incorporando, junto con toda la comunidad internacional que hoy en día cogemos, pues esa labor de trabajar en común, de hacerlo con la formalidad que le podemos, digamos, con las herramientas, grupos de trabajo y demás que podemos poner en el club, pero hacerlo sobre todo con la idea, con la filosofía de juntos vamos a llegar mucho más lejos. Bueno, pues eso es un día lo que funciona o cómo trabaja el club Málaga IGEX. Ahí hay algunos ejemplos más, ahí se ve una imagen de Antonio Banderas, se ve muy pequeñito, pero ese señor de ahí arriba es Antonio Banderas, el otro es el otro Antonio que soy yo, el del micrófono. Y bueno, intentamos también que el club ya sea un agente social también en la ciudad, trabaje o vea, conozca y de alguna forma apoye la estrategia de la ciudad en sus tres ejes, no únicamente el tecnológico en el que estamos, sino también el cultural, también el del turismo de calidad, y bueno, y de alguna forma estamos poniendo en marcha otro tipo de actividades, desayunos en los cuales invitemos a personas interesantes o gente que nos tenga algo que contar. El último fue nuestro recién nombrado rector de la Universidad de Málaga. Hubo elecciones en diciembre y bueno, pues queríamos tener un encuentro con él para que nos contase cuál es el proyecto de la Universidad de Málaga en el futuro. Y sin más, le voy a dejar a Ezequiel que hable y nos cuente la parte Innova y RV, y bueno, y además que me complementes en todo, porque él fue el primer presidente, yo estoy aquí solamente viviendo a rebufo, prácticamente. El Ereu, dice, ¿no? A rebufo. Muchas gracias. Yo creo que no hemos comentado que Innova está en CIEDE, el Parque Tecnológico está en CIEDE, lo hemos comentado así un poco de esto, pero es algo que no existe en ningún sitio, que es una cesión muy importante de soberanía, es decir, pudiendo yo ser alcalde y mandar en la ciudad, cojo y planteo con todos los actores, incluidos opositores, porque aquí hay pues los sindicatos, otros partidos, la universidad, entidades financieras, o sea, todos los agentes sociales relevantes, de sociedad civil, de sociedad discutiendo y proponiendo cómo queremos que sea la ciudad del futuro. Y es una ciudad que no va a ser solo una ciudad en términos urbanísticos, turísticos, de consumo, tecnológicos, sino en un sentido amplio. Y yo para mí creo que es un ejercicio de generosidad y de cesión de soberanía que hemos planteado en algunas otras ciudades con éxito cero. O sea, yo cuando he dicho, nos lo dicen, queremos hacer un instituto aquí, no voy a decir la ciudad porque vaya que no se quiere viendo. En ciudades grandes, vale, muy bien, pero lo primero que tienes que hacer es que esto esté en tu estrategia. Porque si no, mañana gana otro las elecciones, me da una patada en el culo y esto se queda a medias. No puede ser. Esto ha de estar enclavado de manera duradera a largo plazo, lo que quieras hacer a largo plazo. Porque nosotros somos empresas y las empresas no tenemos ideología política. Las empresas tenemos objetivos estratégicos, tecnológicos, sociales, laborales, pero no estamos al albur de quien gobierne. Los objetivos tienen que ser de muy largo plazo y que superen esto. Entonces, desde ese punto de vista, una de las primeras cosas que planteamos en el Instituto Ricardo Valle fue alinearnos con la estrategia europea.
Evidentemente toda esta secuencia llega hasta aquí. Nos planteamos en ese momento de pandemia que estaba en una reflexión ya hacía tiempo de que en España falla la innovación. Y falla la innovación porque apostamos mucho dinero a ciencia, pero muy poco a innovación en las empresas. Y creemos que la ciencia es imprescindible, es necesaria, la docencia hay que hacerla, la investigación hay que hacerla, pero si no la conectas con el mercado y con las necesidades no de las empresas, sino de los clientes de las empresas, no acabas creando valor añadido, empleo, impuestos y riqueza en los territorios. Entonces la ciencia creemos que es imprescindible, pero que es algo que se hace para la humanidad. Y que la puede utilizar cualquiera, pues que se compre y se lee el paper o que colabore con aquellos investigadores, y que eso es imprescindible. Pero estamos fallando mucho, y de hecho escuché una entrevista en A Hombros de Gigantes, que es un programa que os recomiendo mucho sobre ciencia en Radio Nacional, y luego otra en La Ciencia de Vivir, que son 2 días, un día después de otro. Y con lo que hay una ley de ciencia e innovación que reclama que se invierta el 3% en ciencia e innovación. Las dos entrevistadas, la presidenta del CSIC y la secretaria y la presidenta del CNIO, dice, y nos falta para la ciencia todavía llegar al 3%, es decir, lo de la innovación, nada. Entonces, ¿nosotros qué creemos? Nosotros creemos que la innovación tiene que estar traccionada por las empresas, y que para hacer proyectos relevantes hay que hacer proyectos grandes, y que el tamaño de las empresas que estamos aquí, porque haya medianas y pequeñas, no es suficiente como para hacer proyectos muy relevantes. Es mucho más fácil unirnos todos por un proyecto muy trascendente, muy relevante y muy transformacional, y pedir 200, 300, 500 millones en Bruselas, que pedir 1 milloncillo cada uno por 20 veces o por 200 veces. Entonces empezamos a preguntarnos entre nosotros, oye, ¿quién está dispuesto aquí a hacer proyectos? ¿En qué queréis hacer proyectos? Y nos agrupamos un poco por los intereses, ¿no? ¿Quién está dispuesto a compartir retos y modelos de innovación y sus laboratorios, su I+D, con la universidad, con la academia, con otra universidad, y en qué áreas nos podíamos agrupar? Y así nace un poco el instituto, muy apoyado por esas reflexiones que habíamos estado haciendo en AMETIC, muy impulsado por Pedro, que lo habéis premiado en el colegio este año, Pedro Mier. De ahí sale el nombre de Ricardo Valle, un malagueño catedrático de campo electromagnético aquí en la Escuela de Madrid, y que es fundador de la Escuela de Telecomunicaciones de Barcelona. Nos parecía un buen ejemplo porque unía Barcelona, Madrid, Málaga, telecomunicaciones, colaboración. Era una persona adelantada a su tiempo, era una persona muy abierta, que creó el Instituto de Posgraduados, que fue el primer instituto que puso recursos de las empresas privadas. En aquel momento Telefónica, por ejemplo, fue Taiwán. Fue uno de los que puso el INI. Bueno, muchas empresas pusieron dinero para los mejores expedientes de telecomunicaciones, mandarlos a Estados Unidos, que hicieran sus posgrados y sus doctorados ahí, y ahí hemos tenido personas pues como el propio, por ejemplo, Paco Ross o Xavi Castillo, o bueno, hay mucha gente que han sido ingenieros brillantes, que han desarrollado una carrera importante, que han sido luego autoridades, secretarios de Estado, etcétera, que se beneficiaron de esa visión tan generosa que tenía Ricardo Valle. Nos parecía que era una manera, pues, de no ponerle, que aquí somos muchos de ponerle ETL, ITT, CSIC, no sé qué, en vez de reivindicar a los héroes y las heroínas que han hecho grandes cosas y que tenemos que ponerlas como ejemplo para las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, Ricardo Valle para nosotros ha sido una inspiración, y a partir de aquí pues empezamos a dar pasos. Ya hemos explicado, aquí tenéis no os lo hago, ya he hecho la historia, ¿vale? El contexto también os lo he explicado, un poco las cosas que estamos haciendo, evidentemente, el tema de innovación colaborativa, grandes iniciativas transformadoras, formación de talento y nuevas empresas. ¿Quién puede ser miembro de Innova? Todo el mundo que quiera. Está abierto a todo el mundo. No es solo empresas de Málaga, no es solo empresas del club. Tenemos empresas pues de Madrid, GMV, por ejemplo, es una empresa importante de aquí del área está en muchos campos ya, desde la cuántica hasta por supuesto el espacio. Empresas de Barcelona, Simón, GMV, empresas de Cantabria, TST, el grupo Celestia, todo el mundo que quiera. Esto es abierto, pero solo puede venir si estás dispuesto a trabajar en colaboración, en hacer proyectos. No se viene a estar allí a ver qué pillo, ya ves qué hago, porque entonces no te vas a enterar de nada, porque realmente se trabaja en los proyectos de colaboración. Por tanto, nosotros no somos un centro tecnológico, también trabajamos y colaboramos con todos los centros tecnológicos. Nosotros no estamos para competir con nadie. Nuestro enfoque es muy empresarial. Nunca vamos a inventar algo que esté inventado, nunca vamos a hacer algo que ya está hecho. Si ya existe una tecnología o una patente que está en Estados Unidos, vamos a comprar la IP.
Si ya existe un centro que conoce lo que sea, le vamos a llamar a que se sume, a que colabore, o si ya hay un grupo de investigación que en un campo, el que sea, de la electrónica, de la ciberseguridad o de lo que sea, que ya tiene algo, y tenemos algún proyecto, vamos a decir, oye, estamos trabajando en este proyecto, súmate, y si no te lo vamos a comprar o te lo vamos a subcontratar, pero no queremos ser un centro tecnológico, ya hay muchos, hay más de 40, hay casi 50 centros tecnológicos en España, casi todos o muchos con ciertos problemas de financiación, porque no tenemos economías de escala. En Alemania está el Instituto Fraunhofer, en Francia Leti y CEA, muy centralizado, muy bien dotado, y aquí muy fragmentado porque estamos divididos, yo diría que al menos por 18. Las políticas del Gobierno de Madrid más las políticas de cada comunidad autónoma que tienen transferidas sus presupuestos y sus competencias. Entonces, pues sí, tenemos centros tecnológicos relativamente enanos, salvando probablemente Ternalia y Eurecat, y aún así su tamaño es varias órdenes de magnitud más pequeños que los competidores europeos. Pero es que juntando a todos los españoles, más los franceses, más todos los europeos, tenemos un tamaño mucho más pequeño que los que compiten con nosotros en los bloques con los que competimos a nivel global, especialmente Estados Unidos y China. Por lo tanto, las empresas que estamos todos competimos en mercados globales y entendemos que tenemos que hacer productos y proyectos gordos para competir en los mercados globales. A partir de aquí, ¿cómo se monta? Voy muy rápido. ¿Queréis preguntar algo? ¿No? Algunos ya sabéis la lección porque habéis venido a Málaga. ¿Cómo se monta? Pues los fundadores son y los impulsores son el propio ayuntamiento, que cuando hicimos este planteamiento en el propio COVID, el alcalde hizo otra cosa que me pareció de gran humildad. En vez de venir y decir yo sé lo que hay que hacer, seguidme, cogió a todos los actores y nos convocó durante varias jornadas en un salón enorme y dijo, ¿qué propuestas tenéis? Y allí había todo el mundo, y a todo el mundo fue invitado. ¿Qué propuestas tenéis para que después de esta elección y de esta situación, nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra ciudad salga más fuerte? Y nosotros desde el club pues presentamos, oye, nosotros queremos impulsar una red de nodos de innovación que se pueda vertebrar, que puedan trabajar colaborativamente en proyectos grandes para intentar hacer lo que no hace el CSIC, porque el CSIC hace ciencia, pero tenemos muchos retos en lo que es innovación aplicada, tecnología aplicada, innovación enfocada a mercado. Y nos lo compró inmediatamente. La Junta de Andalucía también nos apoyó, y luego pues lo que quisimos fue implicar a 3 grandes empresas locales que están muy comprometidas con la ciudad, pero que no eran del ecosistema tecnológico, sino que eran unos patronos de referencia, entre otras cosas porque en aquel momento también los patronos no podían contratar con las propias fundaciones, por la ley de fundaciones de Andalucía. Con lo cual, la Fundación Sando es una fundación de una constructora importante en el campo de la ingeniería civil, mayoral, que el que tenga niños, nietos, lo que sea, sabe muy bien lo que es, yo lo sé muy bien. Y Miramar es un grupo inmobiliario, inversor y también de hostelería, que tiene desde hoteles, la gestión del nuevo puerto, el Muelle 1, es una empresa también que está en segunda o tercera generación importante. Ellos fueron, digamos, los que fundan esto, y la entidad financiera que nos ha estado financiando, digamos, la parte privada más importante ha sido Unicaja. Todas las entidades colaboradoras que hay ahí, todas han pagado. O sea, aquí se entra pagando. Y se entra pagando una cantidad que no sea prohibitiva para hacer proyectos grandes, pero que no sea tan pequeña como que cualquiera le valga la pena para venir aquí a ver de qué me entero, ¿no? Entonces, pusimos una cuota de 30.000 euros, es suficiente como para que nadie paga 30.000 euros para curiosear, pero si te vas a meter en proyectos de decenas de millones de euros o centenas, pues es una cantidad pequeña, además no recurrente. ¿Por qué no es recurrente? Porque nos pusimos el objetivo de que no crear algo que a partir de las cuotas creara una tecnoestructura más enfocada a supervivencia que a satisfacer los objetivos de la fundación. Esto pasa en muchas asociaciones, en muchos centros tecnológicos y incluso en muchos sitios, ¿no? Al final la tecnoestructura, los que trabajan allí, pues como hay cuotas, pues vamos tirando, ¿no? Aquí el foco hay que crear valor, y crear valor a partir de la creación de proyectos importantes. Yo no sé si me han puesto aquí algún proyecto importante. Primero, ¿cómo estamos organizados? En cada área un vicepresidente. Los vicepresidentes son aquellos CEOs
de las empresas más simbólicas del sector, salvo 2 instituciones, que una es la propia universidad, que tiene un vicerrector, que es el vicerrector, que también es jefe de un grupo de investigación y un experto premio Carlos Magno en ciberseguridad, o sea que no es solo un representante de la universidad, y el propio Parque Tecnológico, que tiene una vicepresidenta, que es la responsable, que es Natalia, que está aquí, que es la responsable de relaciones con las empresas. A partir de ahí, este comité ejecutivo tiene poderes, los vicepresidentes tienen poderes, y cada uno lleva su área y dirige su área y gestiona su área de proyectos. La estructura de la fundación está al servicio de estos grupos de trabajo. Fundamentalmente, hoy estamos en una tecnología más, más deep, lo que sería microelectrónica, ciberseguridad, inteligencia artificial y comunicaciones avanzadas, y luego hay una serie de aplicaciones que son transversales. Y ahí tenemos por la gente, por ejemplo, del sector agro, que sabéis, bueno, que en Málaga pues tenemos el primer productor mundial de aceite de oliva, uno de los mayores productores de aguacate y de frutos tropicales. Hay una serie hay una economía agrícola muy con una productividad elevada y con una escala relevante. En Industria 4.0, salud digital, implicando también a hospitales, universidades, etcétera, vehículos eléctricos conectados, autónomos y conectados, sistemas aeroespaciales que preside, aquí estamos todos los mismos, que preside Antonio, y economía circular que preside Endesa, Rafael Sánchez de Endesa. En estos proyectos, como empezamos, siempre que empezamos por un proyecto gordo, empezamos por microelectrónica. Hicimos primero una propuesta al Gobierno de España de que se impulsara la tecnología RISC-V, que hace ya 4 años todavía, acabábamos de sufrir en Europa la pérdida la última empresa que tenía capacidad de diseño de microprocesadores por el Brexit, que se llama ARM, y también porque fue comprada por SoftBank, y Europa había metido miles de millones de euros de millones de euros en el desarrollo de esto y nos quedamos sin. Y en esta historia de la guerra de los semiconductores entre China y Estados Unidos, pues al final sabíamos que Europa tendría que posicionarse y que dotar fondos. Por tanto, una vez que decidimos hacer un primer proyecto, pues nos enfocamos y nos coordinamos con el Barcelona Software Computer Center para que ellos se iban a dedicar para que no nos pisáramos. Vamos, oye, vosotros vais a hacer esto, pues nosotros la parte más de gran potencia científica computacional, pues nosotros la parte de más uso masivo, chip abundante y barato que se pueden poner en todas partes y que nuestras empresas pueden ser muy competitivas por eso. A partir de ahí se sumaron 10 empresas más, que son empresas de toda España también. Hay empresas de Sevilla, hay empresas de Galicia, hay empresas de Cantabria, hay empresas de Canarias. Son 10 empresas más. Es un proyecto que se llama Dulpiot, y ese proyecto es un proyecto instrumental. ¿Para qué? Para que Innova aportara unos 40 millones de euros de inversión en todo lo que son las infraestructuras necesarias para el desarrollo de obleas, de packaging, sala limpia, EDA Tools, todas las herramientas de diseño, y a la vez para que todas estas empresas pudieran aportar y desarrollar sus propias IP para tener un kit de desarrollo de bajo consumo de tecnología de Internet de las Cosas. Ese proyecto fue ganado en Bruselas y fue aprobado en Bruselas. En paralelo habíamos trabajado a través de la patronal con Ametic para que España primero pusiera recursos. Pusieron 200 millones, era muy poco, 400 millones era muy poco, y al final el gobierno anunció el famoso PERTE-Chip, que todos conocéis, y que eso pues fue una de las cosas muy impulsadas desde Ametic, con una dotación muy importante. Al final hay varias empresas con PERTE, Semidynamic, OneChip, KDPOF aquí en Madrid. Bueno, hay una serie de proyectos importantes. Y en este caso nosotros lo que hicimos fue traernos pues a una persona que había estado pues en el desarrollo de la primera foundry de Delphi en Cócamo, de que había estado en la introducción de la tecnología ARM en Apple, que había trabajado en AMD, en National Semiconductor, etcétera, y que había hecho una beca ICREA, cosa que defendemos mucho para todas las comunidades autónomas, que haya beca ICREA. Es un gran invento de Andreu Masculel, dotar de recursos a las universidades, a los centros tecnológicos para traer talento investigador a un salario que puedan venir. Y que es Mario Nemirovsky, que fue el primer CTO que hemos tenido para el impulso de la parte de la microelectrónica, y que ha sido muy importante para seguir trabajando en otros proyectos. Otros proyectos que el más relevante, el que acaba de comentar Alicia, evidentemente, que ha sido pues trabajar activamente para entre todos, porque eso ha sido entre todos, convencer al IMEC que el mejor sitio para venir en el sur de Europa pues que era Málaga.
¿no? Y eso pues tenía un mix de cosas. ¿Cuál era el mix de cosas? Necesita academia, por tanto, haber diseñado un programa de coinnovación con la Escuela de Telecomunicaciones, la de Industriales y la de Informática. Un laboratorio de coinnovación. Necesitas un programa de un máster de microelectrónica, que ya lo teníamos diseñado antes de las cátedras CHIP, que lo habíamos aportado a meter luego para los temarios y para todas las propuestas del Ministerio. Necesitas tener el compromiso de las empresas de formar doctores industriales durante 5 o 6 años. Una serie de... para que cuando venga el IMEC diga, bueno, ¿tenéis las condiciones geológicas? Sí. ¿Tenéis las condiciones sísmicas? Sí. ¿Tenéis la energía suficiente y renovable? Sí. ¿Tenéis el agua ultra pura, no sé cuánto que tenemos? Sí. ¿Tenéis las capacidades? Sí. ¿Tenéis la conexión del aeropuerto que necesitamos? Sí. ¿Tenéis la disponibilidad de talento? Tenemos esta, más todo el grupo de especialidad en tecnología hacemos de la Universidad de Granada, más todo el grupo que también forman parte de Innova, más la Universidad de Sevilla, que sabéis que hay la parte analógica del Centro Nacional de Microelectrónica y que tiene, pues ciertamente han desarrollado bastantes convertidores analógicos digitales para temas militares, Indra, etcétera. Con todo eso, muchas veces el problema que tenemos en Andalucía es que dividimos por 8 o 9 y en realidad no somos 10. Si contáramos como la Universidad del País Vasco, que solo es una, la Universidad Pública del País Vasco, pues el tamaño de nuestra universidad, la cantidad de investigadores, la cantidad de doctores, la cantidad de recursos, etcétera, es relevante. Pero si dices que somos 10 universidades públicas para no sé cuántas privadas, pues tú miras solo la de Málaga y dices, bueno, pues tampoco es tanto. Tenemos que hacer una propuesta más inteligente y más integrada y eso es Innova. Es un lugar formalmente constituido en el que son patronos, colaboradores y están montados las universidades, las instituciones públicas y las empresas. Yo no sé si ya he hablado mucho, ¿no? Sí, vale. ¿Va bien? Es que no estoy controlando el tiempo y bueno, aquí hemos puesto algunos casos de éxito. Bueno, el portfolio de microelectrónica, estamos planteando también que tiene todos estos proyectos, no solo el IMEC y el DULPIOT, el European South Test Track, es una propuesta de hacer una de las pistas más avanzadas para test de prototipos y coches en desarrollo de vehículos del futuro, en un sitio suficientemente bien conectado para que puedan venir, pero suficientemente confidencial para que no vaya todo el mundo a ver lo que está haciendo la Volkswagen, la General Motors o la BMW o Tesla, ¿no? Y aquí poder ser un laboratorio de ensayo en condiciones reales de las tecnologías de vehículos conectados, de vehículos autónomos, etcétera, ¿no? Esto puede ser muy relevante para la atracción también de empresas. Hemos desarrollado un proyecto con 4,5 millones de euros, que ya está en el segundo año, de desarrollo de aplicaciones de la tecnología 5G fuera de la telefonía móvil, aplicada sobre todo a vehículos industriales, intralogística, etcétera. Un sistema de inteligencia artificial para la gestión automática de zonas verdes y hemos creado 3 sociedades. Una que se llama Innova Microelectronics, a la que hayamos aportado ya entre gastos y transferencias pues cerca del 1 millón de euros. Que es la que va a hacer estos proyectos y que tiene en estos momentos compromisos de inversión, que nos han contado esta mañana Óscar, pues por encima de 90 millones de euros, que no está mal. Tamiza, que es una empresa en la que nosotros lo que hemos hecho ha sido a participar más simbólicamente en la creación de una empresa que ha hecho el ciberescudo digital de los servidores de DNS de Andalucía y que está trabajando con el INCIBE, etcétera, para hacer la protección de los servidores de DNS de toda España. Fue una idea propuesta desde la Vicepresidencia de Ciberseguridad que preside Virus Total y que está funcionando muy bien con gente de la Universidad de Málaga. Y también hemos montado una sociedad que se llama Innova IRV Data, que está preparada para arrancar para hacer la explotación de data lakes y espacios de datos digitales. Por último, pues bueno, la cátedra CHIP hemos sido la universidad que ha captado más fondos de toda España, 5,5 millones, y para toda Andalucía 10, algo millones, que no está mal, sabiendo de la posición que salíamos, que nosotros no éramos los primeros en microelectrónica, ni mucho menos. Pero sí que hemos estado trabajando, preparándonos antes, en todos los pasos, sabiendo lo que iba a salir, lo que se iba a hacer, lo que necesitábamos, hemos estado preparándonos antes. Poco más, ¿no? Lo dejamos, sí yo creo que... Bueno, gracias. Bueno, me ha gustado mucho tu denominación de origen, ¿no? Decir que el Club Málaga Tech Park es la denominación de origen, ¿no? Somos ahí Ribera o Rioja. Y bueno, la explicación también de Innova IRV, ¿no? De cómo uniendo más jugadores y afrontando un proyecto más global, pues se pueden alcanzar proyectos mucho más ambiciosos y efectivamente pues los resultados están ahí pues precisamente con IMEC, más todos los pilares en los que se está trabajando desde IRV. Se me ha olvidado una cosa. ¿Cuál? Habíamos puesto de objetivo 3.000 millones de inversión
Y en estos momentos, con los que he mencionado, ya vamos por 700 y nos quedan 8 años. Sí, vamos bien. Vamos ahí. Hay que apretar. Hay que apretar. Perfecto. Bueno, pues yo ahora pasamos la palabra a Fali Godoy, nuestro director de la Escuela de Telecomunicaciones, que nos cuente también pues otro de los pilares importantes de la ciudad para que todo esto funcione. Bueno, muchas gracias, Alicia. Voy a empezar contando esta historia de la escuela por la historia de la universidad. El curso pasado la Universidad de Málaga hizo 50 años y aunque en sus inicios no tenía escuela de telecomunicación, porque como creo que todos sabéis, pues acabamos de cumplir 35 años, nace en el 88, fijaos que la escuela de telecomunicación estaba desde mucho antes en la mente de los malagueños y en aquello que se dio en llamar la sociedad civil malagueña en pro de su universidad y que estuvo representada por la Asociación de Amigos de la Universidad de Málaga. En el año 69, en marzo del 69, una nutrida delegación malagueña se reunía con el que entonces era el rector de la Universidad de Granada, Federico Mayor Zaragoza, y le presentaba la Universidad de Málaga que tenían ellos en la cabeza. Una Universidad de Málaga que costaba, y así figuraba en una prolija memoria que llevaba incluso una ordenación urbanística de la futura ciudad universitaria, constaba de una facultad de ciencias exactas con una sección de biológica, constaba de una facultad de economía, de una facultad de filosofía y letras, de una sección de pedagogía, una sección de psicología, se me olvidará alguna más que no es técnica, y luego la parte técnica, la propuesta, insisto, en el año 69, yo creo que todos tenemos el contexto en la cabeza, Teleco en la UPC aparece en el 71, creo, si alguien seguro que me puede corregir. En el año 69 las propuestas de facultades, de escuelas técnicas superiores que se hacían en esta memoria, era una escuela de ingenieros de canales, de caminos, canales y puertos, una escuela de arquitectura y una escuela técnica superior de ingenieros de telecomunicación, ya en el año 69. Esta propuesta, que era el deseo, ya digo, de los malagueños, pues no se pudo hacer realidad hasta el año 88, pero ya daba cuenta de lo que había en la estrategia, en el pensamiento de aquella Málaga, que por aquel entonces ya contaba con una historia en lo que es la ingeniería de telecomunicación. En el año 64, a finales del 64, bueno, esto es una historia que seguro que Felipe podría contar mejor que yo, pero la enlazo porque es así, con la historia de la escuela. En el año 64 se inaugura en Málaga Citesa, la Compañía Internacional de Telecomunicaciones y Electrónica. Era una fábrica que hacía teléfonos. Lo que pasa es que en Málaga no había con qué ni cómo hacer teléfonos, no estaba la maquinaria, no había la materia prima, y entonces se tuvo que surtir de todo un sistema propio de proveedores. Se empezaron a crear los propios, propias pequeñas empresas que hacían de proveedores para esta gran fábrica, y se hacía todo en la fábrica, se hacían hasta los tornillos, ¿no? Y esto fue dando lugar a un ecosistema primigenio de tecnología malagueña, que yo creo que tuvo el gran impacto de actuar, y a la vista está por la propuesta de la Sociedad de Amigos de la Universidad de Málaga, que tuvo ese poder de actuar en la sensibilidad de la ciudad. Con Citesa, pues damos el salto a finales de los 70, en los que de la mano de Fujitsu como socio industrial y de Telefónica, pues aparece lo que
primeramente se llamó Secoinsa, ¿no? Y empiezan a aparecer muchos más ingenieros de telecomunicación de los que ya había en Málaga. Felipe ha hablado en alguna entrevista de que el secreto de Málaga está en el cariño. Yo creo que Antonio ha dicho ahora otra palabra importante, que es la generosidad. La escuela de Teleco, mucho antes de ser creada, empezó a gestarse desde la generosidad de un grupo de ingenieros de telecomunicación y de un aeronáutico, que diré su nombre porque los otros son muchos más y me puedo olvidar, pero Ramón Castillejo, ¿verdad, Felipe? Un grupo nutrido de telecos y de este ingeniero aeronáutico que pedían prestada una sala en la escuela de peritos para trabajar en proyectos de telecomunicación y creando esa urdimbre personal que luego resultó decisiva en el futuro de la escuela. Ya en el año 88 nacía la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, que ha sido la primera escuela técnica superior de ingeniería de telecomunicación de la primera escuela técnica superior en la Universidad de Málaga, y fue posible de nuevo por la generosidad en aquel caso del tejido universitario malagueño. Yo creo que también fue importante la decisión de que la Escuela de Teleco de Málaga naciera de telecos, que no fuera, como ha pasado en tantas otras ocasiones, que no fuera un producto nacido de lo que ya había en la universidad, sino que se trajeran a jóvenes telecos de otras escuelas, fundamentalmente la Universidad Politécnica de Madrid, pero también la Politécnica de Cataluña. Y eso, pues si bien generó las habituales tensiones que generan toda universidad, la creación de un centro nuevo y de nuevas titulaciones, pues yo creo que también alivió de alguna forma o permitió que estos telecos recién llegados actuaran con muchísima libertad. Y con muchísima libertad ayudados por la mencionada escuela de peritos, que les prestó instalaciones, le prestó tiempo y actuó como, yo creo que verdaderos valedores de lo que tenían que aportar a la Universidad de Málaga estos jóvenes. Esa camarilla de telecos que se reunían para proponer nuevos proyectos, pues resultó clave porque fueron los primeros profesores o formaron parte de ese primer grupo de profesores que hicieron posible que los títulos pudieran salir para adelante en sus primeros años. Tenemos que recordar que gran cantidad del profesorado de Málaga, en la Escuela de Teleco de Málaga, el profesorado es muy joven. Hemos tenido bajas, lamentablemente, por fallecimiento. Hemos tenido solo una jubilación en la historia, porque ahí siguen los Carlos, y Alfredo García Lopera también, que se ha jubilado, está felizmente jubilado. Sí, él no deja de trabajar, sí. Pero bueno, ahí están Paco Sandoval, que sigue de profesor emérito, está Carlos Camacho, está Antonio Puerta. Entonces, esa plantilla que llegó a estabilizarse, pues estaba formada de las primeras promociones de egresados de la propia escuela. Y al principio tuvo que subsistir pues con algunos fichajes jóvenes de la Politécnica de Madrid, o de Granada también, de la parte de ingeniería electrónica, pero sobre todo, y tuvieron un papel muy destacado, lo que eran los profesores asociados, los telecos que ya poblaban las distintas empresas que había en Málaga y que con mucha generosidad, porque desde luego, según tengo entendido, creo que por dinero aquello no fue, pues integraron el primer claustro de profesores de la Escuela de Teleco. Si la Escuela de Teleco estuvo, como podéis comprobar, muy relacionada con el tejido, con la sociedad civil
y con la industria de la telecomunicación que había en Málaga. Posteriormente creo que hemos tenido ocasión de ser un agente activo en este ecosistema colaborador. El Parque Tecnológico nace al mismo tiempo que la primera promoción de ingenieros de telecomunicación egresados de la Universidad de Málaga. Y fue fundamental porque hoy en día todas las empresas de distintos ámbitos, fundamentalmente la electrónica, las telecomunicaciones, pero también en el sector aeroespacial, es difícil encontrar una empresa en Málaga que no tenga un ingeniero de telecomunicación en sus filas, y normalmente entre los cargos de media o alta dirección. La Escuela de Teleco en el sistema prebolónico ha contribuido con aproximadamente unos 2.000 ingenieros, y aproximadamente los mismos con los nuevos grados y másteres del Sistema Europeo de Educación Superior. Y si bien hay telecos malagueños por toda la superficie nacional, europea y por el mundo, yo creo que hay una grandísima relación de pertenencia hacia Málaga y a su empresa. Y esto viene del hecho de el nacimiento, que, bueno, si bien no es que contemos la historia en clase, que creo que deberíamos, pero se vive con naturalidad. Cuando nació el Parque Tecnológico, y yo creo que es de justicia explicitarlo aquí, hubo una figura que es en presente, Luis Fernando Martínez, que puso en marcha un modelo de colaboración, yo diría que muy novedoso en lo que era la época y desde luego en lo que era España. Un modelo de colaboración universidad-empresa, en particular con la Escuela de Teleco, que cuajó, y desde luego cuajó en la escuela, y nosotros decimos con orgullo que uno de los principales pilares de la formación de nuestros estudiantes y de la actividad de investigación que le son propias al profesorado universitario, pues se basan en la transferencia con las empresas del sector. Esto es un modelo que, ya digo, hemos vivido con naturalidad, que forma parte de nuestro ADN y que explica de alguna forma esta simbiosis que podéis comprobar hoy aquí entre instituciones, entre empresas y entre universidad. Nosotros seguimos sintiéndonos parte de la historia de Málaga, sintiéndonos parte de la historia de las empresas de Málaga, y nos hacen sentir parte desde las distintas instituciones municipales, andaluzas, y desde el Parque Tecnológico y el resto de empresas de la ciudad, y por lo tanto nuestro modelo seguirá siendo de absoluto servicio al desarrollo de la región. Estamos en el sur del sur de Europa, nos hemos sentido siempre tremendamente competitivos, siempre hemos pensado que el ingeniero de telecomunicación, y lo hemos pensado desde la experiencia, el ingeniero de telecomunicación malagueño da la talla allí donde va, y seguimos teniendo como prioridad que dé la talla en nuestra tierra para levantar estas empresas, estos consorcios que resulten competitivos a nivel mundial desde Málaga y desde Andalucía. En eso persistiremos, o por lo menos lo intentaremos. Muchas gracias. Gracias, Fali. Pues bueno, la universidad es una generadora de talento fundamental para que luego todo lo que se está produciendo en Málaga pues siga funcionando. Necesitamos ahí generar más talento si cabe, y como tú bien dices, ¿no?, el ingeniero de telecomunicación a nivel internacional da absolutamente la talla. Lo que hay que conseguir ahora, pues lo que yo comentaba, ¿no?, hace 20 años pues no había desafortunadamente sitios donde desarrollar tu carrera profesional.
ahora, gracias a Dios, de todos los empresarios que han montado estas empresas, se puede desarrollar una carrera internacional sin tener que hacer una maleta, o sea, sin tener que mudarse. Y eso es maravilloso ahora mismo en Málaga. Bueno, paso la palabra ya por último a Felipe Romera, que es el que tiene absolutamente toda la historia de todo y que nos cuente él también la visión desde el Parque Tecnológico. Bueno, buenas tardes. Lo primero, que estoy feliz de estar aquí, ¿eh? Vamos, feliz de verdad. Estoy en mi casa. Y yo ante todo soy un teleco de verdad. Y cuando digo de verdad... No como Fanillo. No va por eso, ¿no? Es decir, porque yo, Marta lo sabe, yo amo el mundo de los telecos, aunque es verdad que nos cascan por todos los lados. Pero dicho eso, digo que estoy aquí con orgullo porque el Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga Tech Park, como se dice ahora, es una historia de telecos. Y eso poca gente lo podrá contar así. Aquí se ha contado, yo creo que todo, pero permitirme que yo hile lo que a mí me parece, ¿no? ¿Cuál fue el principio de todo esto? Pues mira, el principio de todo esto fue primero que Málaga, que aquí se dice que Málaga en los años 90 era un monocultivo de turismo y de construcción, pues no era verdad. No era verdad. Allí había 3 iniciativas que representaban la primera ola de innovación realmente de las tecnologías que se estaba generando en el mundo, que eran 3 fábricas de electrónica, que se ha comentado, Fali lo ha comentado perfectamente. Alcatel-Citesa, Siemens Matsushita tenía una gran fábrica de condensadores de alta potencia, y luego más estaba Isofotón, ¿no? Isofotón, que era, yo creo que ha sido de las primeras spin-off, startup, llamarlo como queráis, de teleco de verdad, ¿no? Antonio Luque, bueno, todos lo conocemos, al menos yo creo que los que estamos aquí lo conocemos todos, un visionario que además no la construyó para ganar dinero, ¿eh? La construyó yo creo que para intentar vender algo que en aquella época era invendible, que eran las células bifaciales de fotovoltaicas, ¿no? Pero bueno, eso, pero en el fondo es una acumulación de telecos, ¿no? Fujitsu, Telefónica fue el gran motor. Yo antes lo recordaba, sobre todo fue el gran motor con el invento de hacer un tesis. Aquello era un atrevimiento. Vamos. Todos los que estábamos allí éramos una panda de locos. Yo decía, siempre he dicho, jóvenes, felices, indocumentados, pero todos telecos, ¿eh? Todos telecos. Yo venía de Suecia, que había estado trabajando allí con Ericsson, también pues yo empecé a trabajar en Intelsa, bueno, luego me mandaron a Suecia a transmitir a España, hacer la transferencia que se hacía de la XE, bueno, todo suena a muchos de los que estáis aquí. Y allí me tiré un año con Julio Linares, que era el jefe y tal, bueno, éramos una panda buena, es decir. Pero me llama mi amigo Tommy, José Tomás Trombasagua, que estaba en la escuela, me dice, joder, que están haciendo una cosa, la Telefónica, que están buscando gente, que vente para acá. Y yo no lo dudé, ¿eh? Estaba allí un poco perdido en Suecia porque allí hacía mucho frío. Yo recuerdo siempre a la cajera de mi supermercado de donde yo vivía, una sueca, perdonad si soy incorrecto en algo, pero digo una sueca de verdad, ahora no es que no sean de verdad, pero en aquel momento no están mezcladas, luego los suecos se mezclaron mucho, ¿no? Y tenía una piel de porcelana, pero de porcelana, no era ni guapa, pero de porcelana, que cuando volvió de Málaga, estaba todo sonrosadita, yo en invierno, yo decía, ojo, esto que yo no conocía Málaga, pero para mí, visto desde Suecia, Málaga era el paraíso. Yo soy de Soria, que conozco muy bien el frío, ¿no? Y en ese sentido, me fui a Málaga y fui uno de los muchos de telecos que nos fuimos a crear el tesis, el hardware del tesis. Bueno, utilizamos microprocesadores que no existían. El 8086 de Intel nos dio a nosotros las primeras piezas. Las primeras piezas que eran los digamos, prototipos del 8086. Pero así nos metimos en un tema que al final salió muy bien, afortunadamente.
y logramos crear un gran grupo de investigación y desarrollo. Un gran grupo. Cuando en el 85 Telefónica ya vende lo que era Secoinsa, que era mayoritariamente Telefónica, la vende a Fujitsu, pues aquello sigue. Y logramos crear un grupo de investigación muy relevante. Esto yo lo cuento porque es fundamental para entender lo que ha pasado en Málaga. Insisto en el grupo de Telecos. En el año 90 logramos crear un grupo, un edificio de investigación. Aquello estaba muy bien, pero en el año 90 el alcalde de Málaga me dice que tengo que ser yo el que lleve el parque tecnológico. Yo no quería, de verdad, pero yo estaba en Fujitsu muy bien, era el director del centro, wow, yo estaba fantástico. Y para que no me hiciera caso, le dije, mira, se llamaba Pedro Aparicio. Mira, Pedro, yo, encantado. Pero es que los japoneses no quieren. No van a querer soltarme. Vamos, inútil total, os lo digo de verdad, viendo el pasado. Y no se le ocurrió otra cosa que escribir una carta a los japoneses diciéndole que necesitaban mis servicios. Claro, un japonés, cuando una carta a un alcalde solicitando sus servicios de una persona suya, no tuvieron más remedio, que no querían, de contestarle, hombre, parcialmente y tal. Y ahí se inició el follón. Ahí se inició todo el follón, porque yo lo de los parques tecnológicos los había leído alguna vez que había estado por el Silicon Valley, bueno, pero vamos, lo había leído de papeles, no tenía ni idea. Y fue a partir de ahí cuando otro hecho muy relevante, que es Fujitsu compra ICL. ICL, bueno, ahora los jovencitos no sabéis lo que era aquello, pero era la gran empresa de informática de Europa, de informática, y tenía miles de ingenieros en I+D. Y claro, ¿qué pintamos en Málaga? 130 locos, porque íbamos muy por libre, hacíamos de todo, Una vez el TESI hacíamos ordenadores, redes locales, hacíamos de todo. Hacíamos chip, competíamos con Intel, el negocio de Cisco, que, o sea, mirad en lo que se ha convertido, lo hacíamos nosotros, hacíamos cacharritos de ese tipo, y en el fondo no pintábamos nada dentro de ese escenario. Y yo mismo, que estaba haciendo el parque, me dicen que tengo que cerrar el laboratorio de I+D. Pero yo, por un lado, digo, pues está muy mal, mis compañeros, pero por otro dije, esta es la oportunidad. Había oído hablar esto del talento, esto lo hacen las personas, pero vamos, sin tener mucha más idea. Y fueron realmente las personas, porque este grupo de I+D, unos se fueron a la universidad, los listos, y los menos listos tuvieron que buscarse la vida haciendo startup por obligación. Uno que ha comentado, Luis Fernando Martínez, que era un subdirector mío que se dedicaba a temas muy relevantes, y otro subdirector mío que era José Tomás Entrambas-Aguas, que se fue a la universidad rápidamente, y Luis Fernando a hacer una startup, yo decía una spin-off porque todas las startups todavía no se llamaban así. Yo además convencido que es lo que había que hacer, cuando eso no se hacía. Convencimos que nos dieran 400 millones de la Secretaría General de Telecomunicaciones. Roberto Sánchez fue el que se la jugó. Bueno, gente nuestra toda, vamos, digo nuestra de Teleco. Y nos creyó en nosotros y montamos una empresa que se llama CTCon. Como no dábamos confianza a la Junta de Andalucía, se metió una empresa alemana, porque eso ya daba mucho más confianza, y así surgió una de las empresas más relevantes del parque, pero sobre todo de transferencia entre la universidad y la empresa. Luis Fernando y Tommy eran amigos, pero amigos. Y entonces fue desde la universidad, ya entendían, él que era catedrático de no sé qué, bueno, pero entendía que la colaboración con la empresa era fundamental y lograron hacer cosas maravillosas. Hacían los chips, hacían protocolos, hacían de todo, de forma que en CTCon, el primer laboratorio europeo que se hizo para testear Bluetooth, fue esta empresa. CTCon, que luego se cambió a T4 Wireless, luego se vendió la mitad se vendió a Decra, y la otra mitad a Agilent, que lo conocéis, que era una startup de Hewlett Packard, que luego se transformó en Keysight Technology. Bueno, todo esto, esta es la historia del parque, resumida de golpe. Es decir, el inicio, si no hubiéramos tenido, luego hicimos otra empresa que era Ingenia, que también le tuvimos que dar la red de telecomunicaciones del parque, también nos la dio la Secretaría General de Telecomunicaciones, era mucho dinero en aquella época, pero lo hicimos bien, es decir, aquello funcionó, aquello fue fantástico. Y logramos que Ingenia llegara a tener hasta 500 personas. Decra y
Decra y Quisay tienen pues cerca de otras 500. Y eso fue el impulso inicial del parque. Sin eso, luego también tenemos otro teleco, que era el director de la fábrica, con el que nosotros no es que congeniáramos mucho, porque nosotros éramos los raros de la fábrica, los D+D, que nos metíamos allí y nos peleamos, que era Pepe Estrada, fue el director de la primera gran empresa del parque, que fue la Hughes Electronics, que ahora es otra cosa. Entonces, todo era una escuela todo eran los telecos, todo, no había otra cosa. Y gracias a eso pudimos empezar un parque que aquello de 200 hectáreas, más grande que un día sin pan, todo vacío, y yo me di cuenta que toda la I+D de Andalucía se podía montar en la parcela más pequeña del parque. Era la verdad, ¿no? La más pequeña, toda la I+D de Andalucía. Que había ido 200 hectáreas, recuerdo, esto es una anécdota muy rápida para poder enlazar un poco con la historia, que cuando la Junta de Andalucía en el 92 hizo en su pabellón de Andalucía un documental muy bonito, circular, que se llama Tradición y Futuro. Y los consejeros de la Junta, cuando vieron aquello, decían, hombre, esto es muy de tradición, el futuro es el parque. Al productor, que era un productor francés, le dijeron, vete al parque a grabar algo. Cuando llega allí el productor francés, yo lo subo a una colina, se ve todo vacío. El hombre me mira y dice, mire, llámeme dentro de 20 años, que aquí no puedo grabar nada, ¿no? Y así empezamos, ¿no? Así empezamos. Pero empezamos bien, ¿eh? Empezamos muy bien. A partir de ahí hemos pasado por distintas olas de innovación, muy ligadas unas y otras no, a la historia de la innovación de qué ha pasado en aquellos años. Es verdad que gracias a que teníamos muchos telecos, en Málaga decíamos siempre, después de Madrid y Barcelona, donde más telecos había. Creamos la asociación, bueno, aquellos los telecos estaban muy bien. Pero gracias realmente al tener gente, aunque claro, la gente que había se dedicaban a sus cosas también, pero fuimos capaces de empezar a desarrollar el proyecto. Entonces, la primera etapa fue la electrónica, fracaso total. ¿Sabéis? Todos lo sabéis todos, que cuando acaba los Fastor del 92, Barcelona, Sevilla, Madrid, todo, apareció la crisis más grande que ha tenido España, era el sector de las telecomunicaciones y de las TIC y de todo. La crisis desapareció las empresas. Bueno, me da vergüenza hablar de esto porque muchos protagonistas estáis aquí, ¿no? Entonces, no quiero tampoco pero pasamos años de mucha pobreza. Allí no venía nadie al parque. Es verdad que habíamos hecho una incubadora que se animó mucho el desarrollo de empresas innovadoras en Málaga y bueno, se desarrolló, la incubadora estaba llena, entre las que llenábamos nosotros y las que venían, estuvo muy bien. Ahí se desarrollaron muchas de las empresas que están aquí. Antonio es de la incubadora, por simplificar, ¿no? Es decir, estuvo bien. Y las empresas de la incubadora, cuando terminaban, no querían irse de la incubadora. Habíamos creado una marca de parque tecnológico que gustaba a las empresas. Yo no pregunté siempre, dice, ¿por qué? Dice, porque nos da valor. Es decir, estar en un parque era más valioso que estar en un polígono o estar en otro sitio. Y así se desarrolló la primera parte. Yo me di cuenta rápidamente que el modelo de que tenía una parcela que te la compraran las empresas no funcionaba. Porque las empresas, nosotros pensamos que modelo anglosajón, el Parque se diseñó con Marcial Echenique, un arquitecto peruano muy implantado en el mundo y vivía en Londres. Y la idea de que una empresa te comprara una parcela, construyera su edificio y tal, no funcionó nada, porque se daban muchos incentivos en aquella época, pero los incentivos eran una trampa. Porque para una empresa pequeña te daban el 50% de incentivos, pero te lo daban a posteriori. Primero tenías que gastarte el dinero y luego te daban como un premio el incentivo. No te servía para financiar la inversión. Aquello fue un desastre total. Y entonces lo que se me ocurrió fue crear edificios de oficinas, que yo decía, joder, pues esto tienen que venir las empresas aquí, los inversores a invertir, porque esto es magnífico. Ni uno. Pero logré engañar a la agencia IDEA para que hiciera otro edificio y rápidamente se llenó. Y a partir de ahí creamos un modelo que yo desarrollé con más finura, que era el de los contenedores. Era hacer VPO, pero no de casas, sino de industrias o de empresas, que yo hacía un contenedor muy barato, vacío. Y luego la empresa, a medida que iba pudiendo, pues le iba poniendo cosas. Y así desarrollamos gran parte de los primeros años del parque, que hasta el año 2000 fueron terroríficos. Hubo un año que vendí un trozo de camino.
Hombre, lo digo así, pero era un trozo de camino. Y dices, ¿cómo puedes vender un trozo de camino? Lo vendí. Pero fue la única venta que tuvo el parque ese año. Aquello era una ruina total. Pero todo cambió en el año 2000. Porque nosotros, que no sabíamos hacer parques tecnológicos, ni nosotros, ni ninguno de los españoles, habíamos leído en la literatura anglosajona que para hacer un parque tecnológico había que poner fibra óptica, mucha fibra óptica. Cuanto más fibra óptica, mejor. Nosotros llenamos el parque de fibra óptica. Bueno, con eso alimentamos a Ingeria al principio, conseguimos dinero de la Dirección General de Telecomunicaciones, pero no sirvió para nada. Las empresas querían teléfono, no fibra óptica. Y con la fibra óptica no había teléfonos. Aquello fue un desastre total. Pero resulta que llega el año 2000 y aparece Internet. Y eso empieza a animar a muchas empresas a usar Internet. Y donde fuera del parque lo máximo que se tenía eran modems, no sé, 9600, yo que sé, son los buenos. Nosotros tenemos megabit en el parque, megabit. Por la fibra óptica que no sabemos qué hacer con ella, se puso en valor. Y eso animó mucho a que se empezaran a desarrollar edificios con empresas que venían más atraídas, más que por el parque, porque allí había Internet. Y eso fue un gran éxito del parque. Del 2000 al 2007, el parque se desarrolló casi al completo. Casi. Animados por la ola de Internet, del software, y bueno, y luego empresas que estaban desarrollando alrededor. Aquello funcionó muy bien, pero todo se cayó en el 2007. Aquello fue... Vamos a ver, nosotros perdimos del 2007 al 2013, 12 o 13, perdimos 3.000 trabajadores en el parque. Y empresas desaparecieron un montón. Entre ellas Isofotón. Se nos cayó, que fue tremendo, pero bueno, eso es otra historia. Pero en este escenario nos apareció otra ola de innovación que no está escrita. Ahora os contaré cuál es, porque es el fenómeno de la productividad. Las grandes empresas, la crisis atacó a todo el mundo, a las pequeñas, medianas y a las grandes empresas. Y las grandes empresas analizaron que tenían que mejorar su productividad, entraba la innovación en su forma de gestionar la empresa, porque las ventas, los márgenes estaban topados por la crisis y todo esto. Y ahí nos ocurrió que conseguimos que grandes empresas vinieran al parque explicando ya que había un colectivo relevante de un ecosistema de innovación más o menos perdido, pero había mucha gente trabajando ya en cosas de estas, mucha. Era gente buena, bonita y barata, que sabía software, sabía. Y claro, eso animó a las grandes empresas a pensar, oye, si aquí monto una empresa mía de servicios que favorezca mi gestión de la innovación dentro de la empresa o algo así, pues a lo mejor me viene bien. Al primer convencimos fue al BBVA, que quería aumentar. McKinsey les había hecho un estudio que para mejorar en 10 puntos su productividad, tenían que quitar a todos de las oficinas que no vendieran y montar un centro de servicios donde llevaran toda la gestión del banco. Y así lo hicieron. No sé cómo lo consiguieron, pero así lo hicieron. Crearon OP Plus, que de pronto a nosotros nos cambia el desarrollo del parque, porque OP Plus necesitaba 2.000 personas. Y aunque habíamos perdido 3.000, pero en esencia, todas estas empresas, que no solo fue el BBVA, fue Oracle, fueron muchas empresas que aterrizaron en Málaga para ocupar el conocimiento del ecosistema en desarrollo de software fundamentalmente, y les permitieron avanzar. Eso hizo que durante la crisis se perdieran 3.000 empresas o 3.000 puestos de trabajo, pero se generaban 5.000. El resultado fue positivo. Bueno, esto vamos avanzando. Todo cambia, todo esto que estoy contando cambia en el 2015 o 16, con la aparición de las tecnologías digitales. Eso nos cambia absolutamente todo en el parque. De pronto las empresas que tenemos allí, voy a utilizar bien las palabras porque si no quedo muy mal, pero por ejemplo Accenture, que estaba ahí con Coritel, que tenía gente desarrollando COBOL y tal, de pronto se pone como se pone y dice, nosotros somos líderes en inteligencia artificial, y se dedican a eso. Todo esto nos da una transición en el ámbito
del ecosistema del parque muy relevante, que es el que de alguna forma es el camino que se produce en esa época el que nos conduce al día de hoy. Lo mejor que nos pasó, y no está bien decirlo, fue la llegada del COVID. Fue muy mal para muchas cosas, pero para nosotros nos vino fenomenal. Hombre, yo el parque, cuando nos encierran de tener que estar cerca de 20.000 personas en el parque, nos quedamos con 1.000. Los que fabricaban coches tenían que quedarse allí. Que ello fue una desolación. Pero también fue una oportunidad para nosotros, porque apareció el teletrabajo. El teletrabajo como fenómeno global. Málaga, la provincia de Málaga, entre el año 20 y el 21, recibe 50.000, bueno, la gente dice que exagero mucho, 40.000, es igual, ¿no? Son muchos. 40.000 residentes nuevos. La mayoría, esto lo digo yo, teletrabajadores. Y esto transforma, de alguna forma, todo el ámbito del desarrollo alrededor del parque. El parque tenía una relación directa con la ciudad de Málaga, que se cambia y empieza a tomar una relación directa con la provincia de Málaga. Ciudad de Málaga 600.000, provincia de Málaga 1.700.000. La gente que viene se va a vivir no solo a la ciudad, sino que ocupa la costa y el Valle del Guadalhorce. ¿Qué me lo iba a decir a mí? Que Campanilla se iba a convertir en un lugar de moda. Pues ahora Campanilla es un lugar que a mucha gente le gusta y está de referencia. En todo este elemento se consolida mucho la posición de Málaga, no solo la ciudad, sino la provincia, como un lugar idóneo para desarrollar la innovación. Y el parque de estos se aprovecha mucho, porque de pronto el parque se convierte en un lugar que es el epicentro de la provincia de Málaga. Está igual de lejos Marbella que la ciudad. Pues Alicia me dice, no, pues igual. Porque si quitas los atascos, quitas las historias, quitas todo, hemos creado un lugar central desde Estepona hasta Nerja y hasta el pueblo de Ezequiel, que es Antequera. En todo esto se está desarrollando de forma que entre el año 20... Pero además cambia el ecosistema, que os la han contado perfectamente. Cambia el ecosistema. Yo como parque pinto poco, cada vez menos, y toman el poder los empresarios. Que esto es lo mejor que nos ha pasado y es el parque del futuro, del presente. Nosotros, desde el parque, ayudamos a Antonio y a los empresarios. Hacemos de secretarias de ellos. Las comisiones, todo. Tiene una persona al parque que se dedica a esto, pero es de los empresarios. Ya se ha contado Ezequiel lo de Innova, una ambición infinita, que yo lo voy a resumir. Queremos transformar desde Innova el ecosistema de innovación español. No vamos diciendo Málaga, no, español. Y esto es un atrevimiento, lo que estoy diciendo en esta sede. Pero queremos, yo digo, pero si, ¿qué barreras tenemos? Muchas, pero nos da igual, a por ello. Y si os habéis fijado, no en mis palabras, a las de los demás, el mayor valor es lo que yo llamo la vertebración del ecosistema. Si la cooperación entre empresarios, entre universidades, con un propósito común. Eso no hay. Bueno, ni en Madrid, ni en Barcelona. Madrid y Barcelona para nosotros son, años luz. Años luz. Nosotros somos pequeñitos, también digo, pero peleones. Peleones. Es decir, con una ambición fuera de nuestras posibilidades de dimensión. Pero vamos ahí. Y estamos vertebrados. Aquí habéis visto un poco lo que Ezequiel ha contado, lo del instituto, que eso, vamos. A nosotros nos dijeron, bueno, a Ezequiel y a mí, la secretaria de Innovación, que éramos unos outsiders. Y yo digo, sí, claro, de esto no hay. Pero vamos a esto. Y bueno, ahí estamos. Y yo creo que con muchas posibilidades de éxito. Yo lo creo. Porque cuando los empresarios toman lo que se llama el poder y la gloria, esto cambia. Y si los empresarios quieren trabajar en cooperación, esto cambia. Y si además somos capaces de desarrollar grandes proyectos. Mirad, este país no tiene ningún propósito con respecto a la innovación. Yo lo digo muy claro. No tiene. Porque yo le preguntaba al ministro, a todo el que se pone por delante, ¿tú qué quieres con respecto a la innovación? ¿Qué propósito tienes? Nadie tiene ningún propósito. Oye, y nosotros hace 30 años, 31, muchos de los que estamos aquí lo hemos vivido, éramos el 6º país del mundo en PIB absoluto. El 6º. ¿Ahora cuál somos? ¿El 15, el 16?
todos los años perdiendo posiciones. ¿Por qué? Está la reflexión. Porque yo digo, hay muchos temas, no es único, pero el más relevante es la innovación, el más relevante. Si lo veis, aquellos países que han sido más innovadores nos han ganado. Nos han ganado. Habiendo muchos otros factores. Luego la innovación es la clave. La innovación es la clave. ¿Y por qué no somos más innovadores? Pues porque hay barreras políticas, no sé qué. Es decir, ¿qué quiere España con respecto a la innovación? No sé, ¿eh? Yo lo pregunto a todo el que me encuentro por delante y nadie me sabe contestar, porque no hay propósito. Sí, ser más innovadores, pero ¿eso qué es? Si tienes las empresarios no quieren subvenciones, no quieren. Hombre, o sea, la verdad, no dicen, lo que quieren es que les contraten. Vale, que les contraten, que eso es lo que hacen los americanos con la NASA, con todo, que les contraten. Y contraten, no un contratillo, aquí lo ha explicado otras palabras, no un contratillo de aquí por ahí, ya te haya dado un milloncejo, no, contratos a largo plazo y con pasta. Esto es lo que quieren los empresarios, así se cambian los países. Bueno, todo esto es mucho rollo, pero el resumen de todo esto, que acabo, el resumen de todo esto es muy sencillo. ¿Cuál es el futuro del parque? Allí tenemos a una gente fundamental en el futuro del parque, que es Natalia. Pero el futuro del parque son dos cosas. Nosotros queremos, bueno, quiero yo, que el parque llegue a tener 50.000 personas. Es decir, es mucho, bueno, ahora somos 25.000, doblar. Llegar a 25.000 ha sido muy duro, ¿eh? Doblar es muy sencillo, pero es tener 50.000. Tenemos que tener espacio para 50.000. Y después, el parque son estos señores. Estos señores. Son el parque. Es la vertebración del ecosistema de innovación entre los empresarios, la universidad. Ese es el parque. Y es el parque del presente ya. No del futuro, es del presente. Y yo creo que ahí estamos. Y este es el modelo de Málaga. Y termino con tres cosas. A mí me pregunta todo el mundo qué pasa en Málaga. Y yo os voy a responder. En Málaga, fundamentalmente, para explicar el éxito de la Málaga. Tres cosas. La primera y la más importante es la cooperación institucional. La primera y más importante. La segunda, tener equipos estables de gestión en la gestión de todo el ecosistema. Equipo estable. Yo llevo 34 años, no pretendo tanto, pero Natalia, que la veis ahí, una jovencita, lleva 22 años conmigo. Y así todo nuestro equipo. Sistemas estables de gestión con un propósito. Y la tercera es tener suerte. Sin la suerte, a ver, os lo digo, ¿verdad? Sin la suerte no vamos a ningún lado. Pero es la tercera. Bueno, muchas gracias. Pues gracias a Felipe por traernos aquí toda la historia del parque, que al final efectivamente es uno de los pilares fundamentales de todo lo que ha ocurrido aquí. Y Felipe, tienes razón, o sea, al final no es un tema de distancia, esto no es Málaga, la riqueza se está generando para la región. Hablábamos en la comida del concepto metropolitano al que tenemos que movernos. O sea, esto no es un tema de Málaga municipio, es un tema de... Incluso se sale de la provincia, alarga claro. Lo que es el concepto de valle. Y bueno, ya creo que solo nos falta el último punto, que es el coloquio debate, que no sé cómo lo vamos a gestionar. Pues el que quiera habla, ¿no? Y va a hablar, ¿no? Preguntas, sí. Sí. Este señor es parte de la historia, o la historia misma. Ahí viene. Buenas tardes. Primero agradecerles que hemos pasado un rato muy agradable, porque esto va sonando a realidad de verdad. Permítanme la redundancia. Lo que están haciendo ustedes es muy interesante. Deberíamos hacerlo mucho más a la región. Me parece perfecto la conclusión de que la cooperación es fundamental. Lo público y lo privado, los empresarios, la universidad, etcétera, es fundamental. Málaga es un sitio ideal, evidentemente. Yo fui presidente de Secoinsa y en los viajes que tenía que hacer, que eran muchos en aquella época, hice alguno a Málaga, no muchos. Después sí, también trabajé en relación con CITESA. Pero
yo decía, aquí se vive muy bien. Y la gente de esta región siempre ha sido ingeniosa. Aquí tienen que venir los jóvenes valores de toda Europa a trabajar. Pero entonces no había esto que ahora tienen ustedes perfectamente organizado, que es la cooperación entre todos. Yo les agradezco mucho el rato que he pasado personalmente, porque evidentemente ver a viejos amigos y reconocer públicamente que hay valores que hay que mantener, pues siempre es un placer. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario más, alguna duda. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo quería comentar, tenía una duda, orientada en este caso a la universidad. Hablabais de 2.000 ingenieros de telecomunicación que habían salido al mercado, que habían impulsado la ciudad, también internacional. ¿Tenéis datos de cuántos se han quedado en el entorno de Málaga y cuántos han salido? Y la segunda, si nos podías explicar el milagro, hemos hablado de muchos milagros hoy, pero el milagro de las vocaciones STEM y que casi el 35% de los... ¿no? de las personas que empiezan la universidad, el grado de telecomunicación, sean mujeres. Que en este entorno y con los datos, solo ocurre, que yo sepa, en Málaga, que me lo contó Fali, y luego aquí en Madrid, en el ICAI, con el doble grado Teleco y AD. Y en informática está en 30% también en Ya, Málaga. fíjate. Entonces, si tenéis alguna explicación o habéis estudiado un poco estas cosas. Gracias. Pues mira, los datos de dónde acaban nuestros ingenieros de teleco no los tenemos porque siempre fue difícil hacer el seguimiento profesional, pero incluso hoy que yo creo que hay herramientas, sigue siendo muy complicado y es de las pocas cosas que los sistemas de garantía de calidad de las universidades tienen complicado trazar. Sí, de hecho LinkedIn ha sido nosotros la última herramienta que hemos hecho un grupo de alumni que precisamente vino la recomendación de antiguos alumnos del parque, de alguna empresa del parque, Mario García Canfrán, de Tuple y Pablo, que también es del Club Exex. Y bueno, y ahí tenemos una estadística que prácticamente la mitad son de Málaga, se quedan en Málaga y la otra mitad están por ahí. Y luego, hombre, Madrid sobre todo, y luego muy dispersos por toda Europa. Yo creo que deben ser estadísticas parecidas a las que por ejemplo hay en Madrid. Quizá en Madrid el motivo principal sea porque aquí hay una industria y un número de empresas mayor, y en Málaga probablemente por esta querencia que tenemos los telecos a nuestro ecosistema, ¿no? Por lo que decía, por el histórico y porque nos vemos realmente muy vinculados a él a través del profesorado o de los antiguos alumnos que hoy forman parte de la empresa y que vienen a clase a contar su experiencia y la aplicación de lo que están estudiando al mundo real. Respecto a las mujeres, me pedía una antigua compañera de clase, Lourdes Espejo, directora de conectividad de DECRA, un dato, porque la habían invitado a una ponencia y me escribió un mensaje: oye Fali, ¿me puedes dar el dato de cuántas mujeres fuimos en nuestra promoción? No fui capaz de sacarlo a tiempo, pero bueno, porque habían migrado el sistema de los pre-Bolonia, pero estábamos en un 25% de acceso entonces, pero curiosamente hoy he pedido el número de egresados, bueno, he pedido para hoy el número de egresados mujeres y hombres prebolónicos y bolónicos, perdonadme esta diferenciación, pero yo creo que aquí en este foro estamos todos conformes con esta, no vamos a ser puristas en el tema académico, y se cumple algo que yo creo que todos tenemos en la cabeza, sobre todo respecto al egreso. Antes de Bolonia,
el 40% de nuestros egresados eran mujeres. El 40% de los egresados eran mujeres. Bueno, eso tiene que ver con que... pues sí, bueno, no lo quería decir así, pero sí, digamos que el rendimiento académico o... bueno, también el tema de que son más resilientes, esta palabra que ahora se lleva mucho, pero sobre todo, y yo creo, que es que ha habido siempre una barrera social a la mujer, es decir, la mujer estaba más presionada socialmente a no acometer titulaciones técnicas, ¿no? O desde su entorno igual le transmitían un mayor miedo a cursar este tipo de titulaciones, y la que lo hacía, pues lo hacía con quizá más convencimiento que otros. Y en el caso después de Bolonia, pues hemos tenido un decrecimiento dramático en entrada y en egreso, hasta tal punto que el histórico a día de hoy apenas supera el 20% de mujeres. Este curso, o sea, nosotros llevamos los cursos en que yo tengo la dirección ha ido incrementándose paulatinamente. Bueno, pues quizá por el trabajo de la cátedra Heidi Lamar, Mujer y Tecnología, quizá también porque hemos intentado dar siempre una orientación que ha cristalizado en los nuevos planes de estudio de la profesión de la ingeniería como una herramienta de cambio social, de mejora del mundo. Y en los últimos años estamos mejorando hasta el último curso que hemos tenido en tecnología de telecomunicación un 35% de mujeres. Esperemos que se mantenga. Yo estuve en una reunión cuando salieron los números, pues imaginaos, lo he estado diciendo siempre que he podido, porque yo creo que siempre es buena la diversidad, ver cualquier cosa, ver el mundo con ojos distintos, eso no puede ser malo, y creo que la importancia que tienen las tecnologías en el mundo que viene es capital, y creo que cuanto más diversos seamos en la toma de decisiones, creo que mejor nos irá. Entonces yo he ido presumiendo de este dato. Alguna vez me decía, no lo digas muy alto a ver si el año que viene. Digo, no, es que si no lo digo alto, a lo mejor es el año que viene es cuando no hay estos porcentajes, ¿no? Porque yo creo que es muy importante que las chicas jóvenes sepan que donde van a estudiar hay chicas jóvenes como ellas estudiando esas mismas cosas, y no sientan esa barrera como un añadido a las dudas que puedan tener, que son muchas, porque la vocación en ingeniería de telecomunicación es complicada hasta que no hagan la serie de televisión, ¿no? Pues no vamos a tener la suerte de los abogados y los médicos, que la vocación crece desde pequeño. Bueno, yo quería simplemente, creo que se oye, ¿no? Bueno, daros la enhorabuena, creo que es un éxito de todos, y además en el tiempo y de mucho esfuerzo, como nos lo habéis recordado, ¿no? Yo creo que lo más importante, quizá, a pesar de lo poco ergonómico que es esta sala, ¿no? Pero creo que lo mejor es el panel, o sea, el contar con todos vosotros hoy aquí, y que, bueno, pues dais fe de una colaboración institucional, pues yo creo que es bastante inhabitual, ¿no? Por lo menos, antes decía Ezequiel que cuando habla de trasladar el modelo, el resultado al cero, bueno, pues yo no sé si hacéis muchos bolos de estos, pero yo como manchego os compro un bolo, y de verdad que os invito a venir. Podemos ir donde sea, o sea, cualquier ciudad de La Mancha, porque creo que es un ejemplo, y estoy seguro que muy probablemente alguna escuela de negocios redacte el caso para contarlo en algún máster. De hecho, ya está. Estamos trabajando con una universidad, y se está trabajando en el caso Málaga. Vale, pues... No solo desde el punto de vista tecnológico, porque Málaga es compleja, ¿no? También tiene una actividad cultural muy importante, un cambio cultural muy importante, y se está estudiando el efecto Málaga. Sí, al final las cosas nunca van solas, ¿no? Quiero decir, es un compendio.
Y por último, yo creo que, claro, viendo el resultado, creo que me equivoqué porque a mí me propusieron ir a montar a los principios de la Escuela de Málaga. Yo recién regresado de Estados Unidos, dije que no sé, pero por lo menos al menos participé y fui profesor de los cursos de doctorado al principio, contando unas conferencias además en el área de microelectrónica. Entonces, bueno, pues en esa pequeña parcela me siento un poco partícipe también de la Escuela de Málaga, con la que tengo, por supuesto, muchos amigos. Y enhorabuena, solo eso. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque aquí los compañeros tienen que volverse a Málaga corriendo. Así que nada, muchas gracias a todos por la atención y por el tiempo.